Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogo Libre que se transmite por prensalibre.com. En esta tarde abordaremos ya la recta final de esta segunda vuelta electoral. Me acompañan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, Julio Solórzano y Mario Aguilar, y mi compañero Edwin Pitán, que es periodista también de Nacionales de aquí de Prensa Libre y que también cubre la fuente del Tribunal Supremo Electoral. Antes de empezar con este diálogo, vamos a ver el siguiente video que nos tienen preparado nuestros compañeros. A pocas horas para que culmine un proceso electoral calificado como atípico, aún existe expectativa sobre los resultados que se puedan dar entre los dos candidatos a la presidencia y el panorama que puede reinar en 11 municipios donde se repetirá el proceso para elegir a sus autoridades ediles. Analistas consideran que a partir del 16 de abril pasado, el panorama electoral se empañó con el descubrimiento de una serie de casos de corrupción que incrementaron el rechazo a la clase política y por consiguiente provocó cierta apatía hacia los candidatos presidenciales a quienes la población ha calificado de políticos tradicionales. A pesar del descontento en la clase política, la primera vuelta electoral estuvo marcada por una participación histórica de los guatemaltecos aptos para votar, según datos del Tribunal Supremo Electoral, aunque también estuvo manchada por varios incidentes en la provincia por el descontento de los alcaldes electos. Observadores electorales, tanto nacionales como internacionales, prometen nuevamente estar aprestos para verificar que todo el proceso electoral se desarrolle sin ningún evento fuera de la ley. En cuanto a la violencia que se pueda presentar en los municipios donde se repetirá el proceso para elegir consejos municipales, recomiendan priorizar la presencia de las fuerzas de seguridad, sobre todo en Malacatán, San Marcos y Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, mientras que la población guatemalteca mantiene la esperanza que en 2016 surja una nueva forma de hacer política. Bueno, luego de ver este video introductorio, magistrados, ¿ya están preparados ustedes? ¿El Tribunal Supremo Electoral ya está preparado para este próximo domingo para llevar a cabo esta segunda vuelta? En primer lugar, agradecerles a ustedes por darnos este espacio, porque forma parte de un sistema de poder informar a la ciudadanía, poderle decir que todo está preparado, la logística ha concluido, las juntas electorales departamentales, municipales y fundamentalmente las receptoras de votos están esperando este domingo para que todos los ciudadanos y ciudadanas vayamos a emitir el sufragio. Magistrados, tomando en cuenta, ¿ustedes pensaron que este proceso electoral, tanto la primera vuelta como la segunda, iba a ser de esta magnitud tan extraña, tan atípica como se ha mencionado? Indudablemente no. Yo creo que realmente lo que se ha vivido durante este año 2015, desde abril, es algo inusitado. Creo que guatemaltecos y guatemaltecas durante muchos años veíamos venir los procesos electorales incluso con cierta apatía, puesto que nos sentíamos decepcionados de la práctica política tradicional. Sin embargo, el empoderamiento, el nivel de empoderamiento que llegó a tener la población, principalmente la juventud, fue realmente inesperado, como usted dice, y fue algo paradigmático. En este momento, como se ha dicho, la ciudadanía guatemalteca se llega a tomar hasta en el exterior como un ejemplo, porque, digamos, tocó las bases precisamente de la práctica política tradicional, y es así como todo el panorama que era previsible en el ámbito electoral resultó siendo totalmente diferente. Tal vez podría agregar algo. Tal vez uno de los hechos impredecibles que teníamos en el tribunal es lo cerrado que fue la elección. Fue un fenómeno que no solo atípico, sino que complicó un poco la emisión del resultado final. Pero esa era la misma dinámica que eso producía. Ahora bien, tomando en cuenta el proceso electoral y como le indicaba Manuel Hernández, hay diferencias entre los comicios de 2015 a los de 2011, 2007, y esto se debe también a que fueron tocadas las bases, como indicaba la magistrada María Eugenia Mijangos, de esos partidos políticos tradicionales y la forma de hacer política. El TSE se tuvo que acoplar también a la situación y hay sanciones. ¿Cómo creen que han influido estas decisiones que tomaron en pleno en el proceso electoral que está por terminar una fase más el próximo 25 de octubre?
todos los procesos tienen diferencias, especialmente el 11 con el actual, pero el actual reviste la sumatoria de todas las diferencias de todos los anteriores procesos electorales. La misma conflictividad, los temas de judicialización, pero en este proceso electoral se aunaron elementos sustanciales por parte del Tribunal Supremo Electoral en el sentido de emitir disposiciones en aplicación de un derecho realista basado en el hecho notorio, y por primera vez se tomaron estas decisiones, la modificación de las penas, las sanciones en cuanto a que las multas son de $125, pero el tribunal dispuso basado en que el tribunal puede emitir normativa en todo lo que no está reglado, y fundamentalmente eso es lo que tiene un realce sobre todo el proceso electoral, y que si funcionó en esta oportunidad será una base para los próximos eventos electorales. Sí, tal vez me gustaría agregar algo en ese sentido. Realmente desde que nosotros, digamos, tomamos nuestro mandato en marzo del año pasado, ya se veía, digamos, una campaña política tradicional, basada más que todo, dijéramos, en el hecho de que quien más propaganda hacía, quien más pancartas, quien más vallas, quien tenía más espacios en la televisión o en la radio, era quien iba a ganar. Esa era, digamos, ya la tendencia que se creía que iba a suceder. Nosotros iniciamos realmente, tal y como nos decía el magistrado Solórzano, una lucha, se puede decir, por frenar esa campaña electoral anticipada que es ilegal. Creo que logramos algo, como dice él, sentamos decisiones históricas, pero realmente lo que yo creo que hizo reflexionar a la clase política y hacerles que cambiaran esa modalidad fue la ciudadanía en sí, porque si ustedes se dan cuenta, durante, digamos, la campaña de esta segunda elección, ya no han aumentado considerablemente, digamos, los medios tradicionales de comunicación, sino que la campaña la han desarrollado los dos contendientes en base a visitar ciertos sectores, a entrevistas, al debate. Entonces eso ya está marcando una diferencia. O sea, los partidos políticos reflexionaron y se dieron cuenta que no podían seguir, digamos, por lo menos en este momento se ve así, en, digamos, llenar todas sus fuerzas respecto a propaganda electoral en sí, sino que había necesidad de nuevas prácticas. ¿Qué les decía a la gente cuando ustedes empezaron a emitir estas disposiciones? Porque en verdad fue algo que ningún tribunal había tomado esas decisiones, ¿verdad? Nadie se había atrevido a sancionar y hasta suspender a un partido político. Cuéntenos acerca de eso. Sí, vean, yo pienso que desde que tomamos posesión y fuimos juramentados en el Congreso, una de las primeras preguntas que recuerdo yo que nos hacían los distinguidos periodistas era qué íbamos a hacer si la ley no tenía dientes. Y yo siempre les decía de que afortunadamente habíamos integrado un tribunal de personas muy creativas y con experiencia. Y con apoyo en eso tomamos decisiones históricas de común acuerdo e hicimos una interpretación más extensiva de la ley, interpretación histórico-evolutiva. Por primera vez, estimo yo, nos atrevimos a hacer lo que otros tribunales no hacían, de aplicar en estricto lo que es la equidad y resolver en el momento lagunas que presentaba la ley. En un principio, la primera decisión que tomamos de suspender, recuerdo yo, fue la de suspender a los 11 partidos políticos. Pues la ciudadanía lo tomó muy bien, nos logramos, siento yo, posicionar, y lo que se nos critica a veces es de que no mantenemos ese ritmo, sino que a veces bajábamos de intensidad, pero yo creo que el resultado resulta positivo, y porque, como dice la magistrada Mijangos, coadyuvó no solo la propia coyuntura, sino, estimo yo, la oportuna intervención del tribunal para resolver ciertos conflictos que se fueron dando. Ahora bien, magistrados, en este proceso la gente tenía cierta identificación con los magistrados, con el TSE, cuando habían ese tipo de sanciones.
y la gente pedía más, la cancelación de un partido por, ahí sí que violentar las reglas y lo que está en la ley electoral de partidos políticos. ¿Esa cancelación por qué no se dio o cómo está en la actualidad? Yo pienso de que como es un tribunal colegiado, es de criterio. Y yo creo que los criterios que se han vertido de ambos lados tienen fundamento. Una de las premisas es que, como existe una norma especial que no permite hacer la suspensión de un partido político, y en esa lógica, si no se permite la suspensión dentro de la fase del proceso electoral, tampoco se podía hacer una aplicación más severa. Pero también existe otro criterio de que esa era una regla de carácter especial y la regla general se encuentra en el artículo 21, y esa fue la discusión que se tuvo para proceder a la cancelación o imponer una multa, pues. Sí, tal y como dice el magistrado Aguilar, ahí digamos, nosotros hemos tenido criterios unánimes y también hemos tenido criterios diferentes algunas veces. Realmente ahí en ese sentido, digamos, la organización política que, digamos, la población clamaba porque se cancelara, realmente había realizado, digamos, acciones de un total irrespeto hacia la autoridad electoral y había realmente, digamos, burlado pues todas las disposiciones que se habían hecho. Sin embargo, en la discusión estuvieron presentes los elementos que menciona el magistrado Aguilar, pero también estuvo presente el hecho de que se podía haber dejado participar a la organización, pero iniciar el proceso de cancelación, puesto que ese proceso inicia con una audiencia que se le da por 30 días a la organización partidaria. Entonces también podía haberse tomado esa vía. Sin embargo, lo afortunado del asunto fue que realmente este partido, por todo lo que hizo, quedó fuera al final de la contienda, por, digamos, se puede decir, por la acción de la población. Pero muy también bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el programa Diálogo Libre. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de regreso en su programa Diálogo Libre, siempre discutiendo con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral acerca de este proceso que está ya por finalizar. Bueno, no termina precisamente el domingo, pero de ahí empieza ya la finalización de este ciclo. Magistrado, usted nos compartía lo último de la pregunta que les había hecho Edwin. Sí, muchas gracias. Que también otro criterio que también se pesó en la discusión era que al tomar una decisión directa de cancelar a uno de los partidos sin más trámite, podía provocar conflictividad y con consecuencias que podían ser impredecibles y que se podían ir fuera de control, y al final quien era responsable era el Tribunal Supremo Electoral. Todas esas intimidades que estamos diciendo ahora lo podemos hacer libremente porque ya pasó. Y cuando nos pedían emitir opinión o qué íbamos a hacer al respecto, teníamos la reserva por el hecho de que no podíamos emitir opinión. Pero esto todavía se mantiene vigente, ¿verdad? Hasta que finalice el proceso ya se podrán tomar las disposiciones que correspondan. Correcto, así es. Ahora, regresando ya al tema del domingo,
¿Cuándo cree el tribunal que podría estar ya habría una tendencia para declarar ya un ganador a la presidencia? En todos los procesos electorales anteriores ha consistido un punto negativo el decir horas. El establecer horarios se convierte a la inversa contra el organismo electoral. Es por eso que este tribunal no va a fijar horas ni nada en lo absoluto, sino ha establecido ese mecanismo. Mesa que ha terminado su escrutinio será mesa que podrá ser observado por la ciudadanía y por los dos partidos políticos, precisamente para no establecer mecanismos que están fuera de control del tribunal y de las propias juntas receptoras de votos. No lo sabemos, es por eso que será, como vayan ingresando los datos, serán publicados. Uno de los temas que también son importantes y que está en la expectativa de lo que va a ocurrir en el proceso electoral o en la jornada de votaciones del domingo es la conflictividad en los 11 municipios en donde se vuelven a repetir estas elecciones. ¿Qué información tienen acerca de la coyuntura, el ambiente en estos momentos, a 2 días de la jornada electoral, y el mensaje que ustedes mandan a la ciudadanía para participar en esta jornada cívica? Sí. Bueno, voy a contestar yo algo y yo creo que me van a complementar acá los otros magistrados. En primer lugar, me gustaría compartirles que nosotros como Tribunal Supremo Electoral desde el año 2014 empezamos a trabajar los mapas de conflictividad. Además, no los trabajamos solos, sino que también los trabajamos en alianza con otras instancias, como por ejemplo la Procuraduría de Derechos Humanos. Este año se instaló una mesa especial de alto nivel en seguridad, en donde participa, por ejemplo, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia, CONRED y alguna otra que se me escapa en este momento. Contamos además en la mesa con 2 asesores de alto nivel que nos los proporciona, la cooperación internacional, y el ente rector de la mesa, quien coordina, es el Tribunal Supremo Electoral a través del inspector electoral. Las elecciones, tal y como dice el magistrado Solórzano, son diferentes cada vez, pero desafortunadamente en Guatemala no han estado nunca exentas de cierto nivel de conflictividad. Y es así como ahora pues se repiten en 11 circunscripciones electorales las elecciones, en el caso pues de las alcaldías. Sin embargo, se ha, desde que pasó la primera elección, la mesa esta que les menciono ha intensificado sus acciones, tiene establecidas estrategias específicas, se trabajó de parte de la PDH también a través de sus equipos en prevención, y esperamos pues que la jornada electoral se lleve a cabo con la mínima cantidad de incidentes de conflictividad. El llamado que haría yo a la población es que realmente acudan a las urnas en paz con un verdadero espíritu cívico, y que en el caso de que tengan inconformidades, pues que éstas se canalicen a través de los medios legales y a través de las instituciones que están para eso. Por ejemplo, otro ente que se me olvidó decir que está en la mesa es el Ministerio Público, y recordémonos que este año el Ministerio Público instauró la Fiscalía de Delitos Electorales, que no existía, y le ha dado bastante énfasis y muchos esfuerzos. No sé si quieren agregar algo. Vean, una de las técnicas que se han establecido a través de las mesas, de la mesa técnica de seguridad, es que se ha ido poco a poco llevando a las fuerzas públicas a los 11 municipios, que son los que eventualmente podría ocurrir un incidente, aunque eso es impredecible, ¿verdad? Se supone que ahí va a ser. Y para que no se vea como una ocupación, ha ido paulatinamente. Las patrullas de la Policía Nacional han estado haciendo rondas en una forma para que sea disuasivo, que exista la presencia, al igual que el Ministerio Público y también las fuerzas combinadas, reitero, sin que se vea una ocupación. También, en nuestro caso, personalmente, hemos estado en comunicación. Cualquier información que se nos da en los lugares esos donde pueden haber focos de violencia, hemos hablado directamente con
las altas autoridades. Hoy precisamente en la mañana hablamos con el general Sosa y el magistrado Solórzano, con la viceministra la ministra de Gobernación, para pasar la información para que aúnen y estrechen los esfuerzos para evitar cualquier conflictividad. Magistrado Solórzano, usted que es el de la vasta experiencia en este sentido, las segundas vueltas crece un poco el abstencionismo. ¿Usted considera que esta va a ser igual a las anteriores o cree que sí va a haber participación ciudadana? Todos los procesos electorales anteriores se da ese fenómeno de la disminución de la participación ciudadana, pero como este ha sido tan sui generis que esperamos que sea todo lo contrario. Así como se rompió todo ese esquema negativo que había hacia las elecciones, se dio todo lo contrario y en consecuencia pedimos respetuosamente a la ciudadanía que es una buena oportunidad para todos los guatemaltecos y guatemaltecas que se rompan esos vicios de participación. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Diálogo Libre conversando con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Continuamos en el programa de Diálogo Libre de Prensa Libre y esta tarde conversando con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y ya a 2 días de los comicios hay una confusión en algunas personas, incluso preguntan algunos ciudadanos respecto al lugar donde tienen que ir a emitir el voto el domingo para elegir al presidente del país. Para que nos pueda explicar, magistrado Julio Solórzano, ¿cuál es la temática? ¿A dónde tienen que ir las personas? Y se les aclare estas dudas que han surgido luego de la primera vuelta de los comicios. Muchísimas gracias. ¿Dónde votamos este domingo? Votamos en el mismo centro de votación que lo hicimos en las elecciones generales, a excepción de los municipios donde vamos a repetir las elecciones y otro municipio en que quitamos las circunscripciones electorales, en donde los ciudadanos, a petición de las comunidades, van a votar en el centro urbano del municipio. Ahora, además de eso, ¿qué necesitamos? Pues debemos de llevar nuestro DPI y hacerlo lo más temprano que se pueda, y sobre todo algo importante que genera una duda es si un ciudadano no compareció en las elecciones generales, ¿puede votar o no? En esta segunda elección puede votar. Todo ciudadano que haya sido empadronado puede, y le pedimos respetuosamente que emita su sufragio este domingo. Una vez haya sido empadronado. Sí, exacto. ¿Ya tienen algún pronóstico el clima para el domingo? Como ustedes vieron, este inicio de esta semana era también sui generis, era adverso el clima para este proceso electoral, y podemos ver los guatemaltecos que son muy buenas condiciones climáticas, y en consecuencia preverlo no es factible, pero sí esperamos y le invocamos a Dios de que nos regale un día excelente para que mejore todo el tema y el clima electoral. Ya entrando en otros puntos, ¿cómo consideran que quedó al final la reforma electoral que fue enviada ya a la Corte de Constitucionalidad por parte del Congreso? Mire, a mí el tema de la reforma ha sido muy especial para este pleno. Le quiero decir en primer lugar
que en la elaboración de dicha reforma se involucraron tanto los magistrados suplentes como nosotros los titulares. Tuvimos intensas jornadas de trabajo, me parece que fueron 2 o 3 semanas que estuvimos dedicados a esto, y consideramos que realmente el proyecto de reforma que se envió al Congreso de la República sí captaba, pudiéramos decir, y tenía las fortalezas que nosotros necesitamos para contar con un instrumento legal que realmente nos permita desarrollar en mejor forma nuestro mandato. Últimamente hemos visto con preocupación que se está levantando una tendencia incluso en los medios de comunicación a decir de que no vale la pena esta reforma, que no es bueno que pase, de que hay que hacer otra reforma más integral. Nosotros no estamos diciendo que esta reforma sea la mejor reforma del mundo ni que sea integral, pero realmente es lo posible y lo necesario y de urgencia para el Tribunal Supremo Electoral. No comprendemos pues qué sucedió, porque es que digamos ahora se dice esto. Reconocemos además lo siguiente: desde un inicio hubo tanto diputados en lo individual como algunas bancadas que sí se comprometieron con la reforma y que tomaron, se puede decir a grosso modo, les diría yo que un 70% de lo que nosotros, digamos, presentamos. Naturalmente que no es fácil para, digamos, partidos políticos, organizaciones, dirigentes que han estado acostumbrados a reglas bastante laxas, aceptar estas nuevas disposiciones, y sin embargo sí lo hicieron casi en su mayoría. Entonces yo creo que eso es indudable que así fue, es bueno reconocerlo, y nosotros tres por lo menos sí estamos, digamos, en la lucha de que ojalá que esa reforma que se llevó a la Corte de Constitucionalidad tenga un dictamen favorable y al llegar al Congreso sea, digamos, ya se dé la tercera lectura. Les quiero comentar que, por ejemplo, la reforma tomó lo que un colectivo de organizaciones que se denomina CONARREP tenía años de estar proponiendo para la ley electoral. Tomó la propuesta de organizaciones de mujeres y de pueblos indígenas en cuanto a la paridad y la alternabilidad, que por cierto es uno de los temas que en esta corriente que se está levantando le están poniendo más obstáculo y la están tachando de inconstitucional. Y yo les quiero decir que incluso en la reforma anterior que envió el anterior pleno al Congreso de la República ya iba ese tema, y la Corte de Constitucionalidad ya falló que no es inconstitucional ese contenido. Es más, está cumpliendo tratados internacionales de derechos humanos y de pueblos indígenas que el Estado de Guatemala ha ratificado. Entonces, realmente creo que ojalá que pase la reforma. Naturalmente que hubo cambios, pero los cambios no fueron, digamos, la mayoría. El contenido mayor fue aceptado. Ahora bien, ¿van a seguir ustedes impulsando, acuerpando esta propuesta que se entregó, tomando en cuenta que continúan ustedes en su mandato como magistrados? ¿Seguirán ustedes impulsando este proyecto que conoce la Corte de Constitucionalidad? Yo estimo de que sí, que es nuestro deber seguirla apoyando. Primero porque la conclusión que arribamos con la exposición que hizo brillantemente la magistrada Mijangos es que sí nos preocupa que en un momento fueron apoyadas y le vieron muchas virtudes, y por eso ahora nos preocupa de la serie de inconstitucionalidades que señalan al proyecto, y nosotros estamos conscientes de que obviamente no es lo mejor que se pudo haber presentado y que la coyuntura influyó mucho, pero muchas normas que están incluidas en ese proyecto se vinieron a adaptar a esa coyuntura porque habían sido trabajadas, como dice la magistrada, por las instituciones, por anteproyectos que existían en el tribunal, y yo estimo de que la tarea ahora del tribunal es seguir apoyando y seguir luchando porque esa reforma, aunque sean pocas las normas que pasen, que sean aprobadas, porque existe un artículo transitorio que después de cada proceso electoral se procede otra vez a buscar la reforma, y si se hace antes de que tome la nueva legislatura, tenemos otra oportunidad y otra ventaja para reformular y replantear otra vez las reformas que se plantean hacer con este momento que no se quiere activar su aprobación. De eso le quería preguntar, cuando finalice este proceso y si ya está aprobada la ley, digamos, queda ese espacio donde se convoca a la sociedad civil a participar y proponer nuevas
nuevos cambios a la ley electoral, porque en verdad cada proceso y el tiempo es cambiante y cada vez es distinto, ¿verdad? ¿Esto va a ayudar más a fortalecer al tribunal y a la ley electoral y a partidos políticos? Sí, y con conocimiento de causa lo digo, durante toda esta historia de los procesos electorales, realmente la norma sustantiva no ha sufrido modificaciones de mayor trascendencia, a excepción de la generada en el 2006, que fue precisamente la implementación del voto en el área rural. Ese fue un gran cambio, es uno de los cambios fundamentales, pero a la fecha que estamos con ese proyecto que está planteado, es de lo mejor que se ha generado durante los 30 y tantos años de existencia del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué esperamos nosotros? De que siga en ese camino, que es el camino legal, puesto que lamentablemente el tema electoral genera muchas expectativas, mucha importancia en estos momentos, pero al concluir el proceso electoral disminuye y por eso tenemos más de 10 años de no tener una reforma. Lo que sí es fundamental es que el legislativo y la Corte de Constitucionalidad vean que una reforma no puede estar apegada y sujeta a un criterio de un sector. No, las normas no pueden depender de los sectores individualmente considerados. La norma es precisamente para toda la población y el único destino que tienen las normas es mejorar nuestros sistemas electorales. Esa norma que usted citaba es fundamental, puesto que le dará la oportunidad a la ciudadanía, a los órganos electorales, a las instituciones que están vinculadas directamente con el proceso, de generar cambios. Cada día va cambiando el sistema, el actuar, el qué hacer, y esta reforma tiene normas sumamente considerables e importantes. ¿Qué pasa si al final se queda engavetada esta propuesta? ¿Qué pierde el Tribunal Supremo Electoral, la ciudadanía y en sí un futuro proceso electoral? Sí, mire, yo pienso que sería lamentable porque tal y como usted se ha dado cuenta acá, nosotros tres, el magistrado Solórzano, que tiene tanta experiencia, ya les ha dicho, ¿verdad?, que realmente la norma electoral llevaba años sin modificarse. Yo creo que nosotros retomaríamos de todas formas la reforma y seguiríamos luchando por ella, pero lo que él ha dicho es una gran verdad. Pasan las elecciones y como que el tema electoral se diluye y ya no hay importancia y vienen otra serie de leyes que probablemente se van a considerar de mayor relevancia o de mayor prioridad. Me gustaría citarles algunos de los temas relevantes que contiene este proyecto de reforma. Por ejemplo, contiene normas fundamentales para mejorar la fiscalización que se puede hacer de las finanzas partidarias. Tiene normas, por ejemplo, el poder sancionatorio del tribunal, también hay un gran cambio ahí, hay mucha fortaleza. Además de esto, se establece la potestad de parte del órgano electoral de establecer dentro de cierto parámetro las fechas en que se celebren los procesos electorales. Y eso es verdaderamente importante, porque pueden ocurrir muchos sucesos que hagan necesario esto, y actualmente nosotros, como decía Julito, ahorita le pedimos a Dios que no vaya a llover, porque está establecido que tiene que ser siempre en la época lluviosa, ¿verdad?, cuando realmente podríamos nosotros tener una mayor libertad ahí. Está la paridad de género y de etnia, que ya les había dicho. Hay normas dirigidas a la democracia interna de los partidos. Tal y como yo les venía diciendo, en este tema de la democracia interna quizás es donde más se resistieron los partidos políticos, lo cual es comprensible, puesto que hay un cierto modelo de partido político en el cual en realidad existe poca democracia interna y hay muchas prácticas que hay que ir eliminando. Tiene también el voto nulo, el amparo, y les quiero decir que también cuando el Congreso de la República envió en esta oportunidad el proyecto de reforma, lo envió tal y como estaba ya desde hacía algunos meses, pero también envió un paquete de enmiendas que va por aparte. Y comentábamos cabalmente antes de que iniciara el programa que en esas enmiendas incluso los diputados retomaron algunos temas que nosotros habíamos propuesto, que habían rechazado, y ahora sí los incorporan por medio de las enmiendas. Por ejemplo, el voto secreto en las asambleas no lo habían aceptado y ahora sí lo envían en las enmiendas. Por ejemplo, el tema de la reelección, nosotros la habíamos sujetado a un solo periodo y ellos habían hecho una elaboración en la cual decían
que digamos el diputado se podía elegir una vez, después debía dejar pasar un periodo y después se podía volver a elegir y ya quedaba así como abierto, ¿verdad? La norma del transfugismo también, digamos, ahora la mejoraron realmente en la forma como la están presentando. Entonces yo no quisiera pues que quedara en el ambiente de ninguna manera de que no está bien la reforma, porque sí está bien. Entre los espacios, por ejemplo, que trabajaron con nosotros y que se me olvidó mencionar, está también la plataforma de la Universidad de San Carlos y así es, que también trabajó bastante con nosotros en esa reforma. Existe, además del artículo que mencionaba el magistrado Aguilar, que por cierto no es transitorio, sino es permanente, el de revisar la ley después de cada elección, ¿verdad? Existe también otro artículo al inicio que va dirigido a fortalecer la participación ciudadana. Este artículo se tendría que reglamentar, pero lo que establece fundamentalmente es que el Tribunal Supremo Electoral cada año, dentro del padrón, digamos, haría como una especie de sorteo o algo así, y entonces elegiría y citaría al tribunal a un grupo de ciudadanos, procurando que sea representativo de toda la diversidad de la sociedad guatemalteca. Este grupo de ciudadanos llevaría a cabo un ejercicio de auditoría social. Entonces es una forma por medio de la cual paulatinamente cada ciudadano sabe que le va a tocar alguna vez en su vida, digamos, participar en esto, y se podría elegir que se audite, por ejemplo, las políticas de salud o que se audite al Congreso de la República, pero digamos es la manera como el tribunal daría un ejercicio que va enseñando a la ciudadanía a participar en otra forma mucho más beligerante, que no sea solo ir a emitir su voto cada 4 años. Ahora bien, algo que es muy importante respecto al proceso electoral, y fue la decisión que se tomó en la primera vuelta, en la adjudicación de los cargos a diputaciones. ¿Cómo va este proceso en estos momentos y cómo lo conocen los magistrados? Este es un tema también que tiene incidencia a todas estas situaciones que se han generado dentro de este proceso. Y por eso el tribunal debe tener la certeza y debe estar fundamentado para poder emitir las disposiciones que corresponden. Estamos dentro de los plazos que corresponden, es factible aún, no se genera ninguna incertidumbre jurídica, pero el tribunal analiza todos los casos uno por uno y tomará las decisiones oportunamente. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa. De verdad se les agradece esta asistencia a Diálogo Libre y esperamos que este domingo sea una fiesta cívica y que ustedes puedan llevar esa bandera de civismo y mensaje a la población. No sé si quieren agregar algo para este domingo o si no, concluimos ya el programa. Sí, agradecemos la invitación que se hace al Tribunal Supremo Electoral y reiteramos la invitación a la ciudadanía guatemalteca y pedirles con todo respeto que lo que empezaron bien en la primera vuelta lo concluyan mejor en la segunda y que esta sea pacífica en un ambiente de cordialidad. Y lo último que quiero agregar es que los sectores que han estado objetando la reforma, que leamos nuevamente y que van a ver de que lo que se rescata de la propuesta es un alto porcentaje para que esta pueda ser aprobada en el Congreso de la República. Sí, a mí tal vez me gustaría dirigirme a la población en el sentido de que acudan a las urnas, que vayan a emitir su voto, que lo emitan de la manera más libre, más consciente, con la certeza de que el Tribunal Supremo Electoral, en la parte que le compete, y los órganos electorales temporales, como son las juntas receptoras de votos, las juntas electorales municipales y departamentales, que están integradas por ciudadanos como ellos, van a ejercitar su trabajo en la mejor forma. Que tengan la certeza de que su voto debe ser libre y que nosotros nos encargamos también de que sea secreto y en la forma correcta. Agradecer a todos los ciudadanos que integran las juntas receptoras de votos, especialmente con ese lema que ellos generaron, yo cuido tu voto, eso es fundamental para la historia de Guatemala. Gracias por haber estado en sintonía de Diálogo Libre y se transmite por prensalibre.com. Esperamos que siga las diferentes noticias en las diferentes plataformas
en Twitter, Facebook y en la página web. Esperamos estar con ustedes en otra oportunidad la otra semana.